a darles datos, porque ellos están defendiendo un fideicomiso ya extinto, pero la misma coordinación de protección civil, tanto dijiste 100,000 millones de pesos, pero hubo un desvío y malversación de 200,000 millones de pesos del Fonden, que lo declaró la Coordinación Nacional de Protección Civil. Adicional a eso, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, como ya lo mencionó Máximo, de los fideicomisos extintos de 2006 a 2017, hubo irregularidades de 32,000 millones de pesos. ¿Sabes cuántos eran del Fonden de esas irregularidades? 21,000 millones de pesos. Correcto. El Fonden que no existe, que ya está extinto, la defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum a la decisión del presidente López Obrador de eliminar el Fonden y las acciones que se están tomando para contrarrestar los efectos de esta crisis climatológica, de este desastre natural por las lluvias torrenciales en 5 estados del país. Pasando con una introducción de lo que se está diciendo en redes sociales y la narrativa que trae la oposición, y espero que no vayan a replicar aquí a Treyu y Enrique, es que ya no hay dinero para fondos para las emergencias. Lo que se eliminó fue un modelo corrupto, opaco, burocrático, como ya lo explicó Máximo, de cómo funcionaba antes. Entonces se eliminó el fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres Naturales, pero se mantienen los recursos. O sea, invito a todos quienes no ven a que vayan al presupuesto de egresos de la Federación en la página 51, van a encontrar que sí tenemos todavía 19,000 millones de pesos en una partida presupuestal específicamente para desastres naturales. Entonces, no es cierto esto que están diciendo y metiendo el miedo colectivo de que el gobierno eliminó todos los fondos para poder atender estos desastres. Antes se repartían los materiales, las ayudas en oficinas, ahora se entregan directo a las manos. Antes lo que construía el Fonden era cuentas bancarias, ahora lo que está construyendo el nuevo Fonden son hogares, reconstruyendo el patrimonio de quienes lo perdieron todo. Entonces, ¿cómo cambia el antiguo Fonden, que era un fideicomiso, a las nuevas reglas o a la nueva operación que está haciendo el gobierno? Es que mantiene los recursos, pero cambia las reglas. Hay menos opacidad, hay más rapidez y más cercanía con la gente, pero tampoco es el único esfuerzo que hace el gobierno de México. Recordemos que el Ejército, la Defensa Nacional, tiene el plan DN3E y aparte tenemos el plan Marina, que están en constante coordinación, y es por eso que ahora no vemos a los funcionarios queriendo sacar raja política, sino que vemos a nuestra Defensa Nacional atendiendo de primera mano a todas las comunidades afectadas, porque fueron 5 estados y estamos hablando de personas que perdieron a sus familiares, que perdieron su patrimonio, y eso no se puede prever. Hubiera sido cualquier otro gobierno, estos desastres naturales seguían pasando, pero ahora con la Cuarta Transformación ya cambió el modelo y ya no es opaco, ya no es corrupto, sí, y se busca que haya una cercanía directa con la gente. Atreyu. Pues justo yo quería comenzar, antes que nada, dándole mucho apoyo y mucha paz a todos los mexicanos de San Luis Potosí, de Puebla, de Veracruz, de Querétaro y de Hidalgo, porque si hoy en día ya hubiera existido el Fonden, esas zonas ya se hubieran atendido, ya hubieran tenido una atención verdaderamente especializada, porque además el Fonden, cuando existía, en menos de 72 horas ya estaba corriendo el mecanismo para hacer esa atención. Justamente era un fondo que estaba supervisado por la Auditoría Superior de la Federación y que hoy en día esos 19,000 millones, pues la verdad nadie los está supervisando. Y pues lo que dice Max sí es muy cierto, que era un mecanismo burocrático, que era un mecanismo que necesitaba varios filtros, que necesitaba varias mediciones, porque justamente lo que se necesitaba era que las cosas se hicieran bien, no que las cosas se improvisaran, que justamente inclusive el Fonden no simplemente era un sistema y una institución administrativa, sino que era una institución especializada para atender a todos esos desastres naturales que sucedían, que pueden ser desde huracanes, sismos, etcétera. Y pues la verdad es que hoy en día la población vive con la incertidumbre continua de saber quién, cómo y cuándo los van a atender cuando lleguen todas esas siniestros, ¿no? Y pues la verdad es que a mí me parece muy triste que inclusive en una participación futura, no sé si aquí mi compañero también lo va a decir, pero pues decir que el Fonden era corrupto, mañoso, que era de lo peor, pues el titular director del Fonden de Peña Nieto ahorita trae un chaleco guinda. Ok. Iniciamos, creo que querías terminar de explicar el proceso. Iba a la mitad
Ok. Y ya habían pasado 2 semanas en el que la señora Bonita, el padre de familia que nos ve y nos escucha, pues ya estaba debajo del agua, o ya le habían dicho que armar una tanda para construir su casa después de un sismo. Luego de que se integra el comité, se van palomeando obra por obra para ver qué sí y qué no, y tienes que comprobar casi que con ticket de compra la lámina de la señora que se voló, ¿no? A partir del paso del huracán, yo le pregunto a usted si tiene un techo de láminas y guarda, ojalá las conserve, las facturas de las láminas que le costó esa lámina galvanizada, porque en el pasado, con los gobiernos de Atreyu, que él es panista, abiertamente panista, pues ahí sí te pedían la factura para poder corroborar eso. Luego de que se ejecutaba la obra, se hacía una comprobación de la obra, pero aquí empezaba lo turbio. Dice Atreyu que era un mecanismo sofisticado, sí, pero para robar, porque en el momento de la comprobación, en el momento de que la Auditoría Superior de la Federación se metía con lupa a ver si las obras se habían hecho, nomás les doy un dato, de Fox y Calderón se encontraron más de 21 mil millones de pesos en irregularidades por el uso del Fonden. ¿Eso a cuánto equivale en becas, Atreyu? Equivale a más de 100,000 becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con un salario de 8,500 pesos. Eso es lo que se robaron tus gobiernos, los de Calderón y los de Fox, pero no solo es eso. En una segunda intervención yo comentaré el caso de Tabasco, de tu paisano Granier, que se voló, se robó más de 200 millones de pesos, y qué decir del robo, del saqueo en el marco del sismo 2017 en Oaxaca, que si fue un éxito o no, que si fue una acción, una medida favorable para el pueblo de México. Claro que sí, qué bueno que el presidente licenciado López Obrador desapareció el Fonden porque era una cueva de ladrones. Ok, Máximo Allende dice sí, que se desapareciera el Fonden. Enrique Garduño, ¿acierto o error desaparecer el Fonden? Yo creo que fue un error, y así como muchas instituciones que se han desmantelado y luego ya como que las queremos recrear versión bienestar, y lo vemos en muchas instituciones, pero en este caso del Fonden, pues ya lo decía el propio Eliud, que hay 19 mil millones de pesos en un fondo destinado para desastres naturales. Fonden, o como lo nombremos, pues al final del día... Antes era un fideicomiso, creo que tienes la inteligencia para diferenciarlo. Sí, pero el propósito es el mismo al final del día. Pero la diferencia es el mecanismo, que no se activa una mesa de trabajo, que ahora ya están desplegadas las Entonces Sedena están y la aceptando Marina. que es más fácil robar hoy en día. Estoy aceptando que es más fácil atender a la gente. Por lo tanto, robarlo o sea, acreditado. lo estás aceptando, robarlo que hoy en día el acreditado, gobierno puede utilizar el recurso de manera más... Pruébalo, mira, yo te digo que pongas hechos sobre la mesa. Yo te puse 2 datos, el de Sí Calderón o no, hoy y en el de día Fox. el mecanismo es más opaco. El Claro que mecanismo es más sencillo en su ejecución porque depende de la activación. Porque lo utilizan A ver, federal. yo les hago una pregunta a Eliud y a Max. Con el dinero que hemos perdido del huachicol fiscal, ¿cuántos fondens tendríamos hoy en día con esa cantidad que se ha perdido? Es que está, a ver, si quieres, Empieza a confundir peras con manzanas. Exacto. Estamos hablando de un rubro muy Al final específico. salen del recurso público. Quiere escuchar la respuesta, pero no me deja darla. Hablaron de becas Entonces, también. bueno, A ver, entonces por está respuesta, confundiendo yo. peras con manzanas. El presupuesto está asignado para distintos rubros. Yo creo que como abogado debes de conocer esa parte. Y no nos vamos a poner a comparar esos temas tan sensibles porque el mismo gobierno de la Cuarta Transformación enfrenta directo al huachicol fiscal. Exacto. El gobierno que tú estás representando, que inclusive los Atreyu que está aquí, la reforma energética para poder hacer memoria fue lo que permitió el hoy huachicol fiscal. Exacto. Y si quieres empezar a comparar datos de corrupción, vámonos a qué pasó con la estafa maestra, vámonos a qué pasó Que no se con compara. lo de... No, claro que sí. No se compara con el huachicol el daño fiscal. que hicieron en Ni siquiera el 70 años. Fobaproa, pero ni y siquiera el con todo- Fobaproa es tan grande Bueno, como el huachicol fiscal de la 4T. Y entonces, bueno, te digo, están confundiendo peras con manzanas y quieren seguir su narrativa, pero vamos a darles datos, porque ellos están defendiendo un fideicomiso ya extinto, pero la Como el misma huachicol fiscal. Pero es que coordinación sigue vivo. de protección civil, tanto dijiste 100 mil millones de pesos, pero hubo un desvío y malversación de 200 mil millones de pesos del Fonden, que lo declaró la Coordinación Nacional de Protección Civil. Adicional a eso, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, como ya lo mencionó Máximo, de los fideicomisos extintos de 2006 a 2017, hubo irregularidades de 32 mil millones de pesos. ¿Sabes cuántos eran del Fonden de esas irregularidades? 21 mil millones de pesos. Correcto. Entonces seguimos comparando y todavía no termino. Rosario Robles y Ruiz Esparza, secretarios de Enrique Peña Nieto, que creo que quieres defender muchísimo el pasado, pero
la memoria también es justicia, y esto no es discurso, estos son datos hechos, a diferencia de Enrique. Entonces, a ellos se les perdieron mágicamente 2,000 millones de pesos. En un año, la Auditoría Superior de la Federación documentó anomalías en el desastre de Ingrid y de Carlota en Oaxaca con el huracán. Detectó anomalías por 347 millones de pesos, de los cuales 83% no fue justificado. Y puedo seguir con los datos para que sepas cómo funcionaba el Fonden como casa chica para poder hacer sin fin de corrupciones. Y yo te digo, Frontal, la Cuarta Transformación está enfrentando de manera directa el huachicol fiscal, que fue un problema heredado que ustedes apoyaron en la reforma energética. Contrarréplica, Garduño. Pues sabemos perfectamente que en el momento en el que el gobierno de López Obrador le da el poder administrativo y fiscal de las aduanas y de los puertos a una institución que no estaba acostumbrada a lidiar con este tipo de cantidades de mercancías y de transportes, fue cuando se detectan y las que han causado mayores pérdidas fiscales que superan los 100,000 millones de pesos. Es que no logramos dimensionar que ni la estafa maestra se acerca, ni Segalmex se acerca. O sea, realmente este ha sido el mayor fraude, la mayor pérdida fiscal que hemos visto en décadas. ¿Cómo se aperturó el huachicol fiscal? En el con momento, la reforma energética de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué claro queremos que no, tapar no. el sol con un solo dedo? Sí, porque con la reforma energética se permitió que los privados pudieran traer. Y casualmente en el sexenio de López Obrador fue cuando se empezaron a ingeniar la manera de crear no se creó en el sexenio del presidente López Obrador como el huachicol tradicional. Y es que esa es la narrativa. ¿En qué sexenio empezó a existir el huachicol? Sobre esto lo inauguraron. ¿En qué sexenio empezó el huachicol fiscal? Venimos a hablar aquí del Fonden y es de sabios cambiar de opinión. Ya les dimos con hechos y con datos que es indefendible porque era una cueva de ladrones. Hoy vemos al ejército desplegado en las calles entregando ayuda humanitaria, paliando calles, coadyuvando en los trabajos de limpieza. Vemos que hoy ya se desplegó la Supersecretaría del Bienestar levantando el censo casa por casa, aún con la inundación. No se ocupa un comité técnico para evaluar si sí o si no se va a intervenir. ¿Cambien de opinión? Atreyo. Pues justamente yo les quiero empezar diciendo una imagen que está corriendo en redes, que es así, y es justo de la presidenta Sheinbaum callando a la gente que está desesperada en Poza Rica porque lleguen las ayudas verdaderamente, porque en realidad lo que está sucediendo es que lo están utilizando inclusive de manera política facciosa para poder ayudar a la gente a través de que, ok, te entrego tu despensa, pero mira, chécate esta bolsita guinda. Y pues qué bueno que hablan mucho de que el Fonden era una cueva de lobos y quién sabe qué. Pues miren, déjenme presentarles. Él es José María Chema Tapia. Está con el queridísimo presidente Peña Nieto y él era el director del Fonden del 2013 al 2016, ¿no? De hecho, creo que tenemos la foto ahí. Y justamente aquí les quiero mostrar otra foto felicitando a la presidenta Claudia Sheinbaum fervientemente. ¿Por qué creen? Porque José María Chema Tapia fue candidato de Morena a la alcaldía en Querétaro. Justamente el mismo ladrón, el mismo corrupto que están queriendo señalar con sus datos facciosos y lo que quieran, hoy en día está siendo acobijado por Morena. Entonces, es decir, ok, van a desmantelar la cueva de lobos que verdaderamente ayudaba a la ciudadanía que estaba en todas estas situaciones de siniestros, y lo que hacen es tratar bonito y darles candidaturas a todos esos grupos de corruptos, que en realidad el Fonden era el fondo más noble que podía existir, y los que hicieron fue desaparecer el fondo más noble y atraer a los políticos más corruptos que la verdad, pues sí existieron ciertos desvíos de recursos, sí existieron malas prácticas, y todos los que hicieron esas malas prácticas y desvíos de recursos hoy en día usan un chaleco guinda que dice Morena. Esa parte sí la dimos hace unos momentos la nota. Sí. A mí me parece lo que le sigue de surreal e inaceptable. Yo sí te quiero preguntar a ti, Máximo, ¿cómo tomas que hoy incluso la propia presidenta nombra el caso de Las Vegas y es el mismo personaje? Dice que lo va a anunciar como parte de las corruptelas, pero ahí está en Querétaro.
Bueno, lo que yo digo es que quien le deba algo al pueblo, que sea castigado. Bueno, si alguien tiene un elemento. Castigado con candidaturas de Morena. Si alguien tiene un elemento de prueba en contra de este personaje, No, que las pues presente, ustedes lo están diciendo. Que las presente. Pero están Enrique. diciendo ustedes que era la cueva de Ustedes ladrones. tienen más información Yo confiscal. estoy hablando con hechos y usted trae una Pero foto era aquí la de una cueva de felicitación ladrones. como prueba de lo que usted trata de argumentar. José María Chema fue Presenta, candidato de Morena, ¿sí o no? presenta tu denuncia. José María Chema fue Hechos candidato sí de es. Morena. A ver, Hechos uno por uno, porque si no, no se entiende. Hecho sí es que en 2012 ha sancionado el señor paisano aquí de mi querido Manuel Pedrero, Andrés Granier. Ahora. Fue castigado, fue sancionado, fue imputado por una irregularidad de más de 400 millones de pesos en el marco de las lluvias torrenciales que azotaron a su entidad 2011-2012. Eso es un hecho, no es narrativa. Lo que tú vienes Y de aquí, José María Tapia. lo que tú vienes aquí. O sea, José María no hizo ninguna lo que tú corruptela. vienes aquí, yo no tengo elementos, tú tienes, enuméralos, enlístalos. Todo lo que estás pero diciendo esa fue cueva de en la Te estoy administración de dando José el María dato, Chema, te estoy de dando tu el dato candidato, de la de tu Auditoría partido. Superior de la Federación de 2011. Si tú tienes un dato ¿Y por qué así, José María Chema no enuméralo, está en la cárcel? Porque una imagen ¿Por qué como José esas, María pues, Chema no está en la cualquiera cárcel? puede ¿Sabes felicitar a la cuál Él es persona. él era el fue el director del verdadero Fonden. problema? Concluyo mi argumento diciendo que cualquiera hoy puede felicitar a la doctora Claudia Sheinbaum, pues no son los alcaldes del PRIAN, y les dan los las presidentes, candidaturas, los gobernadores y les del dan PRIAN, las candidaturas. los que se declaran claudistas, no es el Y gobernador les- de Durango el que le aplaude hasta que se le hinchan las manos a la doctora No es Claudia. panista. Bueno, pues cualquiera puede felicitar a la doctora. A ver. Eso es normal. Si tienen algún elemento de prueba, pues presenten su denuncia. Enrique Garduño. A ver, yo les quiero hacer una pregunta a mis queridísimos amigos de Morena. ¿Hizo bien el Comité Estatal de Querétaro en nombrar como candidato a la alcaldía a José María Tapia, es exdirector del Fonden de esta cueva de ladrones, sí o no? A diferencia de Enrique, ya que está haciendo una ¿Sí pregunta o no? directa, bueno, ¿Sí o déjame no? terminar de platicarte. ¿Sí o no? Yo creo que estás confundiendo las críticas que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, muy válidas, a un exfuncionario del exsexenio Enrique Peña Nieto. Yo te puedo decir claramente que eso le compete al Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Querétaro. En mi opinión personal, yo creo que no debería de estar. Ya te contesté de esa manera. Aquí no somos, como están acostumbrados, a ser hipócritas o a ser doble caras. Habrá que ver el análisis que hizo la Comisión de Honor y Justicia en el Estado de Querétaro. Eso no le competió ni al Comité Ejecutivo Nacional ni a la presidenta Claudia Sheinbaum. Correcto. Estamos viendo muchísimos candidatos porque Morena trata de ser plural, pero claro que vamos a ver ciudadanos y los mismos morenistas que creemos en la transformación, vamos a señalar con el dedo esas viejas prácticas que no queremos O sea, que se estás repitan. queriendo decir Bueno, que déjame Morena en terminar. Querétaro es Aparte corrupto de y eso, premia a los corruptos. también le quiero decir algo a de Enrique. Está metiendo lo del huachicol fiscal tramposamente porque no tiene argumentos para sostener el antiguo fideicomiso de cómo funcionaba el Fonden. Porque si nos ponemos a platicar de peras con manzanas y yo te empiezo a decir del presupuesto que está asignado para desastres naturales y tú me sales con algo que pasó en, no sé, en el rubro de educación, pues no nos vamos a entender. Creo que es lo suficientemente inteligente para saber cómo funciona el presupuesto público. Y les quiero recordar en este tema específico de lo del Fonden, cómo funcionaba antes. Recordemos a Enrique Peña Nieto, cómo llegaba. Y voy a citar a Enrique Peña Nieto en el 2017, que les decía a las personas, ¿saben qué? Pues organícense, hagan una tanda. Dijo, creo que si se organizan a modo de tandas, como suele decirse, se organizan 4 familias y deciden entre Y todos eso es lo que construir está la haciendo primera Morena casa hoy en y día. sortean la de Como no quién. tienen- no Luego, quieren bueno, utilizar déjame el terminar. ¿Quieres presupuesto? oír para poder contraargumentar? Déjame terminar. Y a eso se le suma toda la clonación de tarjetas que hicieron. Sí. Les da mucha pena poder sostener un fideicomiso corrupto. Se van por la tangente porque no tienen argumentos válidos para que podamos debatir de frente. Y yo quiero seguir con todos los datos de cómo estaba el Fonden asquerosamente corrupto. En el 2017, en el Cuando Jesús terremoto, María Chema bueno, era déjame, el no, director. 2017 ya no estaba. A ver, bueno, Bueno, pero creo que estuviera, pues, aunque cuando su estuviera. candidato era el director. Bueno, no, voy a traes una terminar, imagen, voy a ahí vas a terminar. sacar. Bueno, Yo quiero que digas esos datos, a Treyu estoy le sediento de que molesta, digas esos a Treyu datos. le molesta mucho los datos concisos, con Estoy cifras y sediento con de que digas números. esos datos Porque Una si no hay cosa- datos y A ver, atribuyen más de fotos. gente- Yo aquí- gente- Para darle gente variedad. que nos está viendo. Escuchen los datos. Discurso, datos. Oh. Ustedes sabrán por quiénes se quieren poder No dirigir. tengo otro ¿Y dato. sabes cuál es el problema verdadero más allá de José María Tapia? Que la Auditoría Superior de la Federación, esto en datos que a ustedes les gusta mucho de Mexicanos contra la Corrupción, la Auditoría Superior de la Federación del sexenio de Peña Nieto y del sexenio de Calderón no presentaron denuncias en la Fiscalía, en la entonces Procuraduría. No, todos se lo robaban. Ellos se lo robaban y aparte de eso, pues deben de saber que ciertos delitos tienen a prescribir y déjenme darles el dato para finalizar este argumento. En el terremoto del 2017 hubo irregularidades de 77 millones de pesos, de los cuales 80%, 62 millones no se justificaron. La Auditoría Superior de la Federación lo vio y
y no denunció. Eso es lo que están encubriendo ellos, más allá de candidaturas o de personas que no representan al movimiento, y yo lo puedo decir claro. A ver, vamos a, dentro del mismo tema, o un temario, la presidenta Claudia Sheinbaum fue al lugar de los hechos. Sí. Hubo mucha polémica debido a ello. La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Poza Rica, ha estado prácticamente en todos los estados afectados, se ha reunido con todos los gobernadores. Este fin de semana fue particularmente tenso, creo que en dos momentos. Uno, cuando regaña públicamente al alcalde, si no me equivoco, de Huachinango, Puebla, y otro en Poza Rica, Veracruz, por el reclamo de un estudiante. ¿Fue correcto o incorrecto que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, estuviese territorialmente en el lugar de la tragedia? Sí, totalmente, a diferencia de otros momentos donde veíamos que solo se iban a tomar las fotos con las mangas arremangadas y con los pies mojados. Como Rocío Nale. La presidenta Como Rocío Claudia Nale. Sheinbaum fue a meterse literalmente donde estaban las quejas y el descontento social, porque no es menor. A ver, Porque independientemente... si hubiera existido el Fonden estarían más felices. Si hubiera existido el Fonden, ya les dije, se estaría integrando recién un comité técnico para ver si se evalúan o no, pero eso ya es otra historia. ¿Qué digo? La presidenta Sheinbaum hace bien al estar cerca de su pueblo, 80% de la gente la respalda y así se ha visto reflejado. Circuló un video efectivamente donde parece ser que un presunto estudiante la increpa sobre presuntos estudiantes desaparecidos. Se hablan de 192 estudiantes desaparecidos de la Universidad Veracruzana. Yo me sigo preguntando al día de hoy dónde están esas 192 familias que dicen que, bueno, pues sus hijos desaparecieron. En realidad no hay familias que hablen de eso en Poza Rica. Hay un joven, ese joven que trató de increpar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde mi punto de vista actuó con firmeza y con la seriedad que se requiere para este tipo de casos. Si saluden 192, pues la presidenta Claudia Sheinbaum tenía que darle no solo una respuesta a ese joven, existe algo llamado contención emocional para un joven que posiblemente se tragó la mentira de que habían 192 estudiantes desaparecidos. Al día de hoy, la Universidad Veracruzana ha confirmado solo un joven desaparecido en sus redes sociales en un comunicado oficial, y de los 192, lamento más bien decirles que ese joven que increpó a la presidenta y que hizo bien la doctora Claudia Sheinbaum en emitir una especie de contención emocional para que ese joven no se desbordara en otro tipo de emociones, pues bueno, esa noticia es falsa. Enrique. Bueno, yo celebro y siempre celebraré que esté el titular del Ejecutivo, en este caso la presidenta, en el lugar de los hechos. Siempre se celebra, siempre hemos visto fotos de presidentes de PRI, PAN, Morena en el lugar de los hechos, eso está muy bien. Ahora resulta que este presunto estudiante quizá lo mandó Claudio X González, la mandó a la derecha para increpar a la presidenta. Yo la verdad no me tomo ese cuento. Yo creo que sin duda alguna estaba expresando un coraje legítimo ante la falta, ante la tragedia, ante un escenario en el que pues te viste literalmente inundado. Yo celebro por un lado que esté la presidenta ahí viendo por sus propios ojos lo que está pasando, pero creo que estrictamente en su comunicación, en su cercanía al pueblo, quizá la señal en sus señas de que cállate, escúchame. La intención quizá era positiva, como dice Máximo, de, oye, a ver, vamos a bajarle un poco, pero la intención, a veces no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Desde mi estricto y personal punto de vista, creo yo que se ve lejana por primera vez al pueblo con esta reacción. Los opositores, perdóname, quieren hacerlo ver, quieren pasarlo como si fuera algo malo, pero en realidad fue algo positivo, insisto, porque el joven se tragó una mentira y había que contenerlo emocionalmente. Eliud, hace un momento hicieron alusión a esa imagen. En realidad es un video, y de ese video se saca una captura de pantalla, un frame donde la presidenta Claudia Sheinbaum hace así, solicitando que la dejen hablar. Tú decías que esa imagen está descontextualizada y que se quiere dar un mensaje erróneo. ¿Cuál es el mensaje entonces? Totalmente. Lo que pasó cuando vemos el video, empezamos a entender qué fue lo que sucedió. Había muchísimo ruido, había muchísimos gritos entre quienes saludaban a la presidenta y este joven que dice que presuntamente hay jóvenes desaparecidos de la Universidad Veracruzana, que también es un tema sensible y no voy a ondear en eso en específico. La presidenta simplemente le pidió que le escuchara porque él estaba pidiendo respuestas y la presidenta iba a contestar. Entonces no le estaba permitiendo
hablar y le dijo, escúchame, se lo dijo en reiteradas ocasiones, y a final de cuentas también la presidenta dio una respuesta. No se va a ocultar nada, está la fiscalía y también está habilitado para quienes nos siguen viendo en estos 5 estados donde sucedió las lluvias torrenciales, que pueden marcar al 079. Quieren descontextualizarlo. Si ven el video se ve claramente que eso no es ningún gesto de ningún dictador. Aquí en México, afortunadamente, ya hubo un cambio. A lo que están acostumbrados ellos es a que si alguien le llega a reclamar a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto, ¿saben qué sucedía antes? Los desaparecían. Correcto. Si hubiéramos estado en otros gobiernos, ese joven al día siguiente ya no la contaba, porque el ejército, bueno, no el ejército específicamente, la Policía Federal que tenía Felipe Calderón, iba y los desaparecía. Aquí en México hay tanta libertad de expresión que podemos cuestionar a un presidente o a una presidenta. Cierto. Y no es como lo quieren hacer creer. Los titulares son la presidenta censura a joven porque es dictadora, pero la realidad con lo que pasaba antes es joven desaparece, joven le sembraron drogas, joven dicen que era coludido con el narco para poder desaparecerlos. O que ya no se acuerdan de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey que en la guerra del narco con Calderón dijeron es que eran criminales. O ya no se acuerdan de lo que pasó en Ayotzinapa. Me molesta y me pone de verdad triste que jóvenes como ustedes no tengan esta memoria histórica de lo que ha sucedido. Yo creo que estamos qué bueno que justamente nombraron tantos hechos trágicos que han existido con la juventud de nuestro país, y me parece verdaderamente deplorable lo que dicen Max y Eliud, que justamente dentro del sistema político y justamente trayendo la memoria histórica, quien negaba la calidad de un estudiante diciéndole que no era estudiante, Calderón, o de un joven diciendo que en realidad era un pagado por el gobierno, un pagado por Claudio X González, un pagado por el neoliberalismo opresor, justamente. Suéltalo. Sucedió con Ayotzinapa. O sea, la verdad era Enrique Peña Nieto, con quien tu partido está haciendo una alianza. En lugar de partir de una idea, de un pensamiento en pro de la juventud, en pro de la ciudadanía, que está en verdaderos en una situación verdaderamente triste como son estos desastres naturales, en lugar de buscar y tratar de comprender qué es lo que le está pasando, cuál es la situación que están viviendo sus compañeros estudiantes, piensen ustedes en sus compañeros, no solamente estudiantes, sino del trabajo, en algún familiar que esté desaparecido. Llega la presidenta Claudia Sheinbaum a tomarse fotos en lugar de atender las respuestas, de atender todas las necesidades de la población. Lo primero que te hace es descalificarte, y llega todo su ejército de bots a descalificarte como joven. Yo no soy como estudiante. Eso es algo sumamente deplorable, que es más, yo creo que ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox se atrevieron. Quien se atrevió a eso hace décadas fue Díaz Ordaz. O sea, hace algunos años. Hace algunos años. Están reinvocando toda esa censura. Si la presidenta se sintió con tanta libertad de hacerle así a un joven en su cara, el joven pidiendo respuestas, buscando a sus compañeros, que a él tampoco le pasara después de todos los desastres naturales, pues la verdad es que es algo muy deplorable. Me gustaría preguntarte, porque ahorita vamos a la inversa, vamos a regresar para acá para un último tema. Acción Nacional no está politizando la tragedia. Me ha tocado ver a muchos panistas, sobre todo en Twitter, replicar este mensaje en la sintonía que hizo Ricardo Salinas de disfruten lo votado. O por ejemplo, que contaban a los muertos en los estados gobernados por Morena, y como en Querétaro nada más hubo uno, pusieron PAN Querétaro, solamente uno, y que de alguna manera era mejor el gobierno de Acción Nacional que los de Morena. ¿No está politizando Acción Nacional la tragedia? No, yo verdaderamente no creo que se está politizando la tragedia. Yo creo que lo que está sucediendo es señalar la realidad, señalar lo preocupante que está siendo la realidad, que los desastres naturales están siendo tan dañinos para una sociedad desprotegida porque no tiene un fondo de desastres naturales. Lo tenemos, y la verdad es que inclusive quien está verdaderamente politizando todos estos problemas es el gobierno, porque lo que está haciendo es llevar ayudas a través de bolsas guindas, lo que está haciendo es llevar hamacas guindas, y pues la verdad es que inclusive si un ciudadano pretende, o una organización civil pretende, o un partido político pretende ayudar a toda esta población,
no lo pueden hacer oficialmente porque lo que está diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum es todo lo hacen a través de mí, todo lo hacen a través del gobierno federal. Y es más, yo les hago un llamado a toda la ciudadanía. Yo invito a toda la ciudadanía. ¿Hay alguna organización que no esté pudiendo acceder para poder entregar apoyo? Eso fue lo que dijo la presidenta, que no podían llegar ni la Cruz Roja, no podían llegar nada. ¿Sí sabes tenían por qué? que pedir Están autorización del gobierno. Carreteras. Y es más, ¿Cómo quieres que lleguen? Quienes tienen la capacidad es el ejército. Yo invito a la ciudadanía a que desobedezca esto que está diciendo la presidenta, que si dentro de nuestro corazón mexicano, de nuestra hermandad mexicana, queremos ayudar a todos los hermanos mexicanos que están sufriendo esto, vayan y ayuden. No les den los víveres al gobierno, no se los den, se los van a robar. Acuérdense de los víveres que se entregaron en el temblor del 2017 y que estuvieron perdidos en 2018 y que estuvieron perdidos durante varios días, e incluso hay un documental muy bonito de que le ponen un AirTag a un papel de baño. ¿Y qué periodista fue? Se supone que era para desastres quién naturales. Hizo esa nota? Y cuando llegaron estaban en el mercado de la Merced vendiéndolos. La última ronda, inicio contigo, Atreyu. ¿El Partido Acción Nacional va a ceder en sus prerrogativas para donar a los damnificados? ¿Qué van a donar? Yo la verdad desconozco oficialmente si van a hacer todo este mecanismo, pero como partido estamos, es más. Jorge Romero ha llamado a que los funcionarios se movilicen. ¿Pero sí, qué significa eso? ¿Qué es movilizarse? Es más, hoy en día, en este momento, invito a toda la ciudadanía que quiera asistir al Comité Ejecutivo Nacional a entregar víveres, igual también todos los servidores públicos que forman parte de Acción Nacional. ¿Se puede o no se puede? Yo ya estoy llamando a la desobediencia civil pacífica para que puedan ayudar a todos los hermanos de todos estos estados que han sufrido estas afectaciones. Entonces, por supuesto que Acción Nacional está ayudando en que los damnificados tengan papel de baño, comida, un lugar calientito para dormir, y no le hagan caso al gobierno. Ustedes mismos como ciudadanos, ustedes mismos vayan a ayudarlos. No le den los víveres al gobierno porque seguramente se los van a robar y los van a terminar vendiendo para pagar sus campañas. Yo no me voy a dejar enfrascar en estos discursos y hay una situación muy, muy lamentable que está sucediendo en 5 estados de la República. Toda mi solidaridad con Veracruz, con Querétaro, con Puebla, con Hidalgo, con todas estas afectaciones que han estado pasando. El gobierno de México está respondiendo a la altura y además de eso, sí quiero decirles cómo en redes sociales, en la opinión pública y en general hay ciertos sectores de México que hay unos miserables que están deseando que haya más de estas tragedias naturales diciendo disfruta lo votado, como si pensar distinto o votar por quien no les parece fuera un castigo divino, que te caiga una lluvia. Con cualquier gobierno, desastres naturales van pasando. La diferencia ahora es que esos apoyos ya no se triangulan, ya no se quedan opacos como todas las evidencias que ya presentamos, sino que se le da de manera directa a la gente. Y en un caso como es el de Ricardo Salinas Pliego, quiere ser presidente de México e insulta a su propia población en una tragedia que está pasando y que está sucediendo en México. Unámonos y los invito a que sí donen, a que no caigan en estas fake news de que no pueden donar nada. Hay muchísimos puntos a través de los gobiernos de los estados, hasta a través del gobierno del PAN, de Acción Nacional. Bueno, tampoco a Querétaro en el PAN de Acción Nacional como Mauricio Curi. ¿Ven cómo se ponen de topes en la pared? No quieren ayudar a la gente por una narrativa de odio que quieren seguir manteniendo hasta el día de hoy. ¿Ese no donar al gobierno también incluiría a los estados donde gobierna el PAN? No, justamente al gobierno federal, a los que Sheinbaum dijo en la mañana que nada más a través de su gobierno se podía. No, del gobierno, y la Acción Nacional es gobierno en Querétaro. Hay empresarios que están donando. Todos sabíamos a qué se refería cómo empieza a contradecirse. Quería capitalizar políticamente las ayudas de la ciudadanía. Y está politizando una tragedia. De que el ciudadano tuviera que donar si existiera. Les van a terminar pidiendo, les dicen hoy en día, disfruta lo votado, y en el 2027, hermano mexicano, a pesar de que te haya insultado, vota por mí. Así son de contradictorios y así son de bajos en su vileza. Enrique Garduño. Bueno, regresando al tema de disfrutar lo votado, yo creo que es una frase sumamente cruel. No la comparto por ningún motivo, porque precisamente por eso esta oposición, que de alguna forma o no, aquellos que se dejan llevar por este tipo de dichos, me parece a mí es por el por qué nunca van a poder tener el electorado de Morena, y simplemente es qué bueno que te está pasando por lo que tú votaste y eso te mereces. Eso lo veo sumamente mal, porque al final del día estamos hablando de una tragedia natural que le puede pasar a cualquier gobierno. Dicho esto, y hablando de que no lleguen las despensas, sí hay un youtuber que se llama Yulai,
que le gusta siempre estar participando. Lucrar con la pobreza. Bueno, estemos de acuerdo o no, él dice que no lo están dejando entrar, que igual y coincido contigo, no soy tan fan de lo que hace, pero él está ahí diciendo que no lo dejan entrar. Los caminos estaban incomunicados. ¿Para qué el ejército permite que se arriesgue? No, de acuerdo, pero a lo que sí quiero mencionar... Ahí sí, como dato, por protocolo, en una situación de emergencia, cuando los caminos están destruidos, por protocolo del Estado mexicano, si la población no puede salir, tampoco puede entrar la ayuda, y no lo puede hacer hasta que lleguen las fuerzas del orden, y en este caso las Fuerzas Armadas. Sí. Si llega primero el ejército y luego quiere llegar población, ya sean familiares o demás, tienen que tener pues justamente la autorización previa para que no pongan en riesgo sus vidas. No, y en ese caso sí que se sigan los protocolos, para eso existen, el plan DNI 3, que de hecho se creó en gobiernos priistas y ese sí se replica ese tal es cual. del ejército pero y el plan Marina. Al final del día, ellos le responden a la Constitución y al pueblo, no a un partido. No, algo que decía Treyo muy cierto y lo documentó Sofía Otero, de hecho en 2023, fue que pusieron un AirTag en unos víveres que dejaron en una bodega del ISSSTE y resulta que meses después seguían en esa bodega los víveres que eran toneladas para ser destinadas en Acapulco, que fue un reportaje muy bueno, pero que evidencia que ciertamente hay veces que por negligencia, no estoy diciendo que fue a propósito, pero no llegan los víveres a donde tienen que llegar, que ojalá que en este caso sí sea, y no veo por qué desconfiar que no vaya a ser así y sí donen sus víveres. ¿Compartes la idea de la desobediencia civil? No la comparto en el sentido de vamos a hacer lo que queramos, vamos a romper con el protocolo de protección civil, pero sí diría, a ver, todos desde un punto de vista humano, ya no vámonos con Ricardo Salinas y que contra la 4T, sino como mexicanos, sí hay que donar los mayores víveres que podamos, porque pues estas tragedias pasan año con año. No va a haber sexenio que esté exento de este tipo de desastres naturales. Iba a decir que íbamos a cerrar tranquilo, pero como cerramos con Máximo, Mira, yo a cualquier contrarréplica, adelante. Yo al final perdí la ilusión, las ganas de debatir con mi querido Atreyu aquí y con los opositores, porque sí nos reflejan la magnitud de la miseria humana de la oposición y de la carroña humana de la oposición, porque prefieren que no se done una lata de atún, toallas sanitarias, pañales, cualquier enser que pueda mitigar los efectos de estos desastres naturales en Veracruz, en Puebla y en otras entidades de la República. Prefieren que el pueblo de México sufra antes que donarle pues víveres que luego sean trasladados, porque a ver, en el caso de Yulai nosotros lo documentamos, este youtuber que lucra con la pobreza de la gente, que dona un colchón de 3,000 pesos y que con las vistas, la monetización y los patrocinios le saca el 1000% de ese colchón. Bueno, pues ese personaje llevaba 2.5 toneladas de agua embotellada. No lo dejaron pasar porque si lo dejaban pasar, efectivamente, los caminos estaban cortados. Si pasaba, lejos de ayudar, se iba a meter en problemas porque podría, pues, haber un deslave, se podría caer en la inundación, podría generar más problemas de la ayuda que iba a llegar. Por eso no pasó. Fíjense, hay un puente aéreo comandado en el gobierno de Veracruz con más de 12 aeronaves que comanda Rocío Nale en este momento. Ahí es donde se focaliza la ayuda. Por eso es de miserables como Ricardo Salinas Pliego decir que no se done porque el único patrocinador, el único benefactor del pueblo puede ser el gobierno. Esa narrativa de Salinas Pliego de verdad es miserable y yo le invito al público de Sin Máscaras a no caer. Donen en el ejército, en la marina, en las escuelas. No confíe usted en el gobierno de la 4T, no importa si gobierna una alcaldía prianista, vaya y donen en el ayuntamiento, porque eso al final del día lo va a concentrar la Sedena para llevarlo con los puentes aéreos a esos espacios. Yo solo concluyo con otros dos argumentos. Hablé de falsos estudiantes porque miren, yo soy estudiante de la UNAM, usted lo sabe, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Aquí está mi credencial que me acredita como alumno vigente. Siempre que hablo, siempre que hablo como estudiante me acredito como tal, porque yo no sé, bueno, yo vivo en una ciudad donde el bloque negro destroza a nombre de estudiantes y luego los propios estudiantes salen y dicen, no, esos no son estudiantes. Yo soy estudiante. ¿Tú crees que en una tragedia hablo se van de a poner a sacar bueno, su credencial? Hubo momentos después donde se grabaron una jovencita ahí con cubrebocas, salió a
decir muy alarmada que 192 estudiantes de la Universidad Entonces Veracruzana los jóvenes mienten. desaparecidas. Para ustedes los Ese jóvenes joven, no tienen esos dos jóvenes sí mienten, porque la ¿Y Universidad por qué Veracruzana, mentirían? ¿Por qué la mentirían? universidad, bueno, pues esa es la pregunta, porque la Universidad ¿Y por qué Veracruzana, no parten de la idea de que están diciendo la Universidad verdad para poder apoyar Veracruzana a la salió a población? desmentir a esos dos jóvenes? Por último, lo que yo diría es Gastan más tiempo en desmentir a la gente que en ayudarla. lo que yo diría es que hay que salir a donar, señora bonita, padre de familia, porque el pueblo de Veracruz, el pueblo de Puebla, de San Luis Potosí, de Querétaro, nos necesita. Sí, la verdad. Ya nada más como último, pues sí, familia, yo Un quiero joven que decirles miente aquí, que la verdad es que si de su corazón sale donar, si de su corazón sale darle algún tipo de despensa o algo, ustedes tengan la certeza de que a través de la ciudadanía es como mejor lo pueden hacer, porque si le donan al gobierno, ustedes están aventando una moneda al aire de que a esa ayuda no llegue a todos Eso los es carroña. damnificados. Pónganse en riesgo, es lo que dice Atrello, pónganse en riesgo para poder intentar sacar raja política y Dónenlo poderle darle dónenlo a una narrativa. organización Sí. civil. Yo lo único que diría para cerrar es que el PRI, el PAN, Morena, MC, todos los partidos políticos deberían de ceder prerrogativas, deberían de ceder del financiamiento que van a recibir este año De acuerdo. para donarlo Sí. directamente Totalmente a los de acuerdo. estados afectados. Caballeros, muchas gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Y